que se debe reflexionar muy bien, porque es como cuando uno elige una pareja. Y bueno, eso ya no es tan cierto. Hoy los especialistas que hablan de educación y de sociedad del conocimiento y de la era digital nos dicen que ya no se cambia hoy de trabajo, se cambia de profesión por lo menos 4 veces en la vida. Lo que uno estudia al principio no nos determina los 50 o 60 años de vida hacia adelante. No hablamos de carreras univocacionales hoy, hablamos de carreras que tienen una formación multidisciplinaria y polivocacional, de tal suerte que nos estamos enfrentando a una situación razonablemente diferente a la de hace unos cuantos años. En materia de educación, la transformación es absoluta. En el mundo es la era de los aprendizajes autónomos, ya no de las pruebas rígidas con base a la memoria. Hoy en el mundo se evalúa con base a resolución de problemas. Nosotros, si hiciéramos un acercamiento a cómo estamos enseñando en nuestro modelo de educación, veríamos que hay pocas diferencias de cómo lo hacían los docentes o las instituciones cuando se crea en 1521 la Real Pontificia Universidad de México. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor llega a transmitir conocimientos, llega a enseñar. Bueno, este paradigma de la enseñanza cambió. Ahora el profesor no llega a transmitir conocimientos. ¿Por qué? Porque con un clic nosotros nos conectamos a la mejor cátedra del mundo en la materia que ustedes quieran. Es muy difícil que alguien pueda superar lo que en estos momentos nos está ofreciendo la red. De tal suerte que si nosotros abrimos un poco la ventana de sistemas educativos transformados como el europeo, nos vamos a dar cuenta de que es la era de los aprendizajes autónomos. En este modelo ni siquiera el profesor de matemáticas llega a enseñar matemáticas, llega a coordinar ese aprendizaje autónomo. Hoy es, como docente lo sabemos, es extraordinariamente difícil captar 2 horas la atención de los jóvenes. Quienes damos clase nos hemos dado cuenta de una transformación extraordinariamente compleja de las nuevas generaciones, pero a las nuevas generaciones uno tiene que llegar e invertir los 15 minutos iniciales en decir qué es lo que quiero que hagan, y lo hacen. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, no de ahorita, desde hace muchísimos tiempos. Uno les deja una serie de ejercicios a los alumnos y uno como profesor no deja de sorprenderse la calidad y la cantidad de cosas que tienen como habilidades las nuevas generaciones. Es muy difícil que nos presten atención 2 horas. La generación de ustedes tiene otro tipo de cuestiones. Ya no es la época del salón de clases, sino de la educación en línea y a distancia. Ya no es la época de los exámenes rígidos con base a la memoria. Hoy se evalúa con base a la resolución de problemas. Tenemos que aprender a pensar, mucho pensamiento racional y lógico. Ya no es la era de las carreras largas. Las nuevas carreras tienen el modelo 3-2-3, carreras cortas de no más de 3 años y posgrados largos. Hoy tenemos un paraguas de necesidades extraordinariamente grandes. Yo traigo preparado una presentación que me gustaría que viéramos rápidamente, porque hay una ruptura brutal. En economía esta ruptura es absoluta y por ahí nos podemos enlazar a cuestiones que nos van golpeando hacia adelante. Nosotros, y digo mi generación y otras generaciones todavía más grandes, nos formamos con el paradigma de una economía basada en procesos estandarizados de producción. Se creaban cosas grandototas y esas cosas grandototas demandaban
una fuerza de trabajo no necesariamente calificada. Es decir, uno antes, sin estudiar, podía encontrar acomodo en ese tipo de economía. Pero ese tipo de economía fue cambiando. Y este cambio, no crean que data de hace un siglo. No, es un cambio que se ha dado en las últimas 3 décadas. Los primeros celulares eran del tamaño de un ladrillo. Y aquí nosotros todavía podemos ver esos discos long play que ahora paradójicamente uno los quiere conseguir, están más caros. Pero esa tecnología, crear esos aparatos, demandaban mucha gente en el sistema productivo. Bueno, esto no evolucionó. Esta tecnología no tuvo continuidad. Hubo una ruptura con el advenimiento de la llamada sociedad del conocimiento. Las primeras computadoras, a uno todavía le tocó aprender computación con unas computadoras que cabían en un salón de clase o en una recámara, y llegábamos con nuestras tarjetas perforadas y las ingresábamos. Esa era la clase de computación que tuvimos algunos, y de este tamaño eran las computadoras. Crear todo eso demandaba cosas, era una manufactura grandotota, esa manufactura que se podía tocar. Esa tecnología, esa forma de operar dejó de existir y entró de lleno la llamada nueva tecnología. Por eso ahora tenemos efectivamente una crisis global de empleo de dimensiones verdaderamente dramáticas. Y la gente con frecuencia se pregunta por qué en este mundo que no hay empleo, por qué estudiar una carrera, si al final me voy a dedicar a otra cosa, porque no responde muy bien la economía productiva, etcétera, etcétera. Y podríamos nosotros dedicar un tiempo razonablemente bueno a explicar por qué no hay empleo en el mundo, no solo en México. Y el modelo no es virtuoso, el modelo que existe en el mundo económicamente hablando no es virtuoso para generar empleo, pero esa es otra historia. ¿Por qué necesitamos estudiar? Porque hoy el esqueleto y el cuerpo de la nueva sociedad es el conocimiento. La vieja economía ya no existe. En la vieja economía uno tenía acomodo aunque no estudiara. En la nueva economía se vende conocimiento. El mundo tiene muchísimas locuras, pero hoy la única certeza es que la puerta de acceso al futuro más segura, a pesar de muchísimas complejidades externas, sigue siendo el conocimiento. Es decir, la ruta sigue siendo la universidad. Ahí sí no hay duda. Entonces, el nuevo paradigma que califica a esta nueva sociedad es la llamada nanotecnología o la extrema miniaturización de las cosas. Y cada vez sacan aparatos más chiquitos, más poderosos, con una capacidad de almacenar datos extraordinariamente grandes, etc. La música ya ni siquiera se vende por CDs o por algo que uno pueda tocar, solo la baja, uno paga la tarjeta y las baja. Entonces, todo eso, detrás de todo eso, hay un enorme... Si uno saca su iPhone, ese aparatito, lo que uno puede tocar de ese aparatito, si cuesta 10% de lo que nos cuesta comprarlo, es muchísimo. Lo que estamos comprando es el conocimiento que tienen esos aparatos. Detrás de la nueva economía hay mucho talento, hay mucha inversión, hay mucho desarrollo tecnológico. Entonces, yo creo que sí tenemos desafíos muy fuertes. Esta es la nueva economía, que yo creo que la nueva generación nacieron con estos adelantos. El futuro ya no es como era. Se operó una ruptura con el pasado y no hay continuidad de paradigmas. Que la vieja economía no sigue evolucionando. No. Hubo una ruptura con el pasado y a partir de la llamada sociedad del conocimiento vienen otras cosas. Y todo ligado al conocimiento. Vieja economía, procesos estandarizados de producción, manufacturas robustas. Nueva economía, valores tecnológicos, se vende conocimiento. El problema del crecimiento económico, que yo creo que me lo voy a saltar, porque
la verdad es que estamos en una locura, en materia económica estamos en una locura dramática y no creo que sea el foro para platicar de este asunto. ¿En qué estamos en la educación? Yo les quería iniciar con un video de Pink Floyd que nos muestra perfectamente ese contraste entre la vieja educación y la nueva educación. Es decir, ese contraste en el que la educación tradicional es esta. Es decir, el profesor que impone sus reglas, una primacía del salón de clase, es una cuestión que a lo mejor todavía algunos de nosotros vivimos. Bueno, yo sí lo viví, pues, y le teníamos miedo a algún profesor porque llevaba con su regla, te pasaba el pizarrón, y si hacías mal la operación aritmética te pegaba, ¿no? Pero realmente te pegaba. Entonces, era otra cosa. La nueva educación. La nueva educación es una educación en línea. Es una educación que tiene que ver con muchísimo aprendizajes autónomos. Es una educación que para nada es paternalista. Uno de los desafíos más fuertes que tienen algunos estudiantes que llegan a otros países es que aquí hay un modelo tradicional muy fuerte y allá te dejan hacer las cosas. Y a veces no te adaptas muy bien porque tú estás esperando la respuesta o la enseñanza del profesor, ¿eh? No. Tú bajas tu tutorial y hay muchísimos para lo que quieran y empiezas. Es más, si uno se disciplinara en serio en muchas cosas, con bajar una infinidad de cosas y aprenderlas correctamente de internet, habría un salto cualitativo. Imagínense, yo soy profesor de economía. ¿Ustedes creen que Gerardo Nieto podría superar la mejor cátedra de economía de un profesor de Harvard, de Princeton, de Yale? Yo creo que es un poco este contraste. O sea, uno al salón de clase ya no llega a transmitir conocimiento, llega a coordinar aprendizajes autónomos. Ya es un punto de quiebre. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros asumir ese nuevo modelo? Pues yo creo que nos está costando mucho tiempo, pero hay otros modelos que ya nos llevan por lo menos 15 años de ventaja. Hoy, las nuevas universidades que se están creando, pero no les estoy hablando del futuro, no, les estoy hablando de lo que está sucediendo. Las nuevas universidades ya no se estructuran con base a una división de escuelas y facultades, se estructuran con base a resolución de problemas. Hay un problema que resolver, entonces hay canalización de conocimiento, de recursos y de investigaciones. Educación tradicional contra nueva educación. La educación tradicional centrada en el docente, en el aula y en la memoria. En la nueva educación centrada en el estudiante, en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información. Programa de estudio, en el caso de la educación tradicional, programas de estudio que giran en torno a contenidos enciclopédicos. Todavía hay muchísimas escuelas que le apuesten a la memoria del niño, que le apuesten a ese tipo de ejercicios. En la nueva educación, aprendizaje autónomo y pensamiento independiente. En la educación tradicional, evaluación centrada en el profesor, enfoque anticuado y obsoleto. En la nueva educación centrada en la comprensión y en la resolución de problemas. Nuevos paradigmas en la educación superior. Ser más autónomos en la adquisición de conocimientos, que aprendan de una manera personalizada, que adquieran destrezas en un contexto real, una actitud innovadora. En el caso de las carreras, la carrera no es lo que uno estudia, sino lo que uno hace en la vida. Lo que uno estudia no determina lo que haremos los 50 años siguientes de nuestra vida. Es decir, uno puede cambiar. De hecho, las carreras hoy se han transformado de manera muy fuerte. Hay instituciones como el ITAM, el CIDE, la propia universidad, que ya están combinando dos carreras en una. Y hay carreras que te combinan el conocimiento de por lo menos 7 áreas de estudio. Hoy no se cambia de trabajo, sino se cambia de profesión por lo menos 4 veces en la vida. Cuando uno habla sobre
qué tan atractivo y qué tan fuerte es la calidad de nuestro sistema de educación superior, uno le tiene que echar un ojo al ranking de estudiantes internacionales. Es decir, si yo como jefe de familia o el gobierno mexicano tiene posibilidades de financiar los estudios de mi hijo o de una cantidad determinada de jóvenes en el extranjero, lo va a hacer y los va a mandar a las mejores instituciones, no a las peores. Es un cálculo y una decisión absolutamente racional, de tal suerte que tiene sentido en dónde están inscritos o hacia dónde se van los estudiantes a nivel internacional. Y en este ranking pues no figura nuestro país ni el modelo de América Latina, ¿no? Entonces esto quiere decir que las mejores instituciones siguen estando en esos países. El reto: cambiar hacia una educación centrada en los aprendizajes para que los alumnos puedan definir y modificar sus trayectorias escolares, sean más autónomos en la adquisición de conocimientos, aprendan de manera más personalizada, sean provistos de destrezas para un contexto real, adquieran una actitud inquisitiva. Y en el caso del paradigma, los paradigmas tradicionales de la elección de carrera, a esto me refería un poquito, ¿no? El paradigma tradicional de la elección te dice que la elección de carrera es tan importante como la elección de pareja, vives con ella toda la vida. Pues eso no es cierto. Hoy no se cambia de trabajo, sino de profesión por lo menos 4 veces en la vida. Entonces, esto cambió total y absolutamente el concepto que teníamos de educación y de trabajo. Conclusiones: lo importante de las enseñanzas son los aprendizajes que dan lugar. El aprendizaje es de por vida, el éxito en la vida no depende exclusivamente de los conocimientos que uno adquiere, sino de los que uno aplica de cotidiano. La importancia de la educación está en el futuro que genera. Gracias.